Vamos a seguir disfrutando de las maravillas de la biología con este tema que es integración de sistemas del cuerpo. Un tema muy bonito en el que vamos a ver cómo diferentes órganos, aparatos, sistemas del cuerpo se integran y se coordinan para que las funciones vitales sucedan de la manera adecuada. Vamos a ver, por tanto, sobre todo, hablaremos en este tema del sistema nervioso y del sistema endocrino. Es parte del nivel de organización de organismos y el área temática de interacción e interdependencia. Bueno, pues vamos a comenzar y como introducción a este tema, pues vamos a ver la jerarquía de la organización biológica, que sigue un orden de estructuras muy concreto. Vamos a ver que esta jerarquía, empezando desde el nivel de átomos, pues tenemos todas las moléculas que vimos, de hecho, en el bloque 1, las moléculas desde las más pequeñas, empezamos viendo la molécula del agua, los glúcidos, los lípidos, las proteínas, que ya son moléculas más grandes o macromoléculas que llamamos, los ácidos nucleicos. Todas estas macromoléculas se organizan de forma muy estructurada para formar células que cuando están muchas células del mismo tipo unidas entre ellas, cooperando y funcionando juntas, lo denominamos tejido. Los tejidos se estructuran para formar órganos, que ya son diferentes tipos de tejidos que llevan a cabo una función concreta, y estos órganos a su vez pueden trabajar juntos, coordinarse juntos para dar lugar a funciones vitales determinadas, por ejemplo el sistema o el aparato digestivo. Y todos los sistemas o aparatos unificados, coordinados, pueden formar al final lo que es el nivel de un organismo, ¿no? Bueno, pues con un poco más de detalle tenéis aquí los niveles de organización del cuerpo humano, más detallados, diferentes tipos de células, células epiteliales, osteocitos, que son las células del tejido óseo, diferentes células musculares, neuronas, glóbulos rojos, que van formando diferentes tejidos epiteliales, tejidos musculares, el tejido nervioso, el tejido sanguíneo. Estos tejidos forman los órganos, por ejemplo, todo el órgano del epitelio de la piel, los huesos, los pulmones, los músculos, el cerebro, el corazón, el estómago, y que a su vez forman esos aparatos y sistemas en los que actúan para una función concreta, ¿no? Por ejemplo, todo el sistema muscular o el sistema esquelético que forman parte del aparato locomotor para el movimiento del organismo, el sistema nervioso, que luego lo veremos con más detalle, el sistema circulatorio, etc. Bueno, pues si intentáramos poner todos estos órganos, estructuras, tejidos en una imagen, pues sería prácticamente imposible en el caso del ser humano. Es una complejidad inmensa, ¿no? Si tuviéramos que poner aquí pues todo eso, ¿no? El sistema nervioso, el sistema circulatorio. Esta imagen intenta representar todos los órganos, la mayoría de órganos, el aparato circulatorio, está también el sistema linfático, dibujado en amarillo, parte de los músculos, algún hueso también, para que se pueda ver todo junto. Entonces, bueno, pues fijaos qué gran complejidad, ¿no? La gran pregunta de este tema es cómo todos estos órganos son capaces de funcionar de forma coordinada, de forma sincronizada. Cómo el ser humano es capaz de identificar señales, estímulos y adaptarse a ellos, ¿no? Pensemos cuando estamos, por ejemplo, corriendo mucho y la respiración, el ritmo cardíaco, todo se adapta a esa nueva actividad, ¿no? Pues bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿no? En una imagen real de un cuerpo humano, pues se ve también esta complejidad, no solo es cuestión de los dibujos, es una realidad, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, pues el hígado, el páncreas, parte del intestino, los pulmones con el árbol bronquial, los bronquios, aquí otro pulmón, el corazón abierto para ver los ventrículos, todo el tejido muscular. Bueno, pues una gran complejidad que es necesario coordinar, integrar, ¿no? Y vamos a ver cómo precisamente ocurre esa coordinación, esa integración de estos 11 sistemas, de hecho están aquí en esta tabla, los 11 sistemas que forman parte del ser humano, ¿no? Vamos a ver que en esta coordinación el sistema endocrino y el sistema nervioso van a ser los sistemas que podríamos llamar integradores, ¿no? O coordinadores, sistemas de coordinación.
Bueno, pues esto tiene mucho que ver con un concepto que se llama propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir esto de propiedades emergentes? Bueno, pues las propiedades emergentes son, digamos, funciones nuevas, propiedades nuevas que surgen como consecuencia de la integración, sincronización de las partes de un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando las partes están juntas, coordinadas, integradas, se producen propiedades que son más que la suma de las partes, más que todas las partes juntas. Esto es el resultado de la integración o coordinación de esos pequeños sistemas, de esas pequeñas partes. Y esto ocurre en los seres vivos, ¿no? Incluido el ser humano. El cerebro, pues por sí solo, puede tener unas funciones, el músculo unas funciones de contracción, los pulmones la respiración, pero todos los órganos en conjunto en el ser humano pueden dar lugar a propiedades emergentes como son, por ejemplo, pues cómo la respiración se adapta al ejercicio físico ejercido por los músculos. Y esto es una propiedad emergente. A mayor complejidad de las partes de un sistema, pues las propiedades emergentes serán más complejas, evidentemente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una bacteria, en un ser vivo procariota, de los más sencillos, pues es una sola célula, es unicelular y tiene ya cierta complejidad. Pero su complejidad es más reducida comparado con un organismo eucariota, un organismo multicelular como un ser humano. Por lo tanto, las propiedades emergentes son más complejas en el caso del ser humano, ¿no? A mayor complejidad de las partes, de los subsistemas, mayor también complejidad de las propiedades emergentes. Bueno, pues estas propiedades emergentes, esta coordinación de las partes, de los diferentes sistemas y aparatos del ser humano, se realizan por dos sistemas de coordinación concretos, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Vamos a ver un resumen de estos dos sistemas y luego los vamos a ver más en detalle. El sistema endocrino se le puede llamar también sistema de señalización hormonal porque está basado en señales químicas, que son de hecho hormonas, las que conocemos como hormonas. ¿Cómo se transportan estas hormonas? ¿Cuál es la transmisión, la vía de transmisión de la señal? Por el torrente sanguíneo, por la sangre. Estas señales químicas se destinan o tienen su efecto en prácticamente todas las células del cuerpo. Pero hay algunas hormonas que solamente actúan en determinadas células, que se denominan las células diana. Pero ese destino pues, es generalizado, ¿no? Según la hormona, las células diana pueden ser muy diferentes, tejidos muy distintos, ¿no? Luego lo veremos con más detalle. Los efectores, que son los que efectúan la respuesta a la señal, al estímulo, son las células diana, precisamente, que reciben la hormona y en las que se lleva a cabo la respuesta. ¿Qué tipos de respuestas se pueden llevar a cabo? Pues muy variadas. Pueden ser respuestas del crecimiento, el desarrollo, la pubertad, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la reproducción, la producción de gametos, el embarazo, tasa metabólica, generación de calor. Bueno, respuestas muy variadas que son, en general, respuestas muy lentas. Largas, lentas, de mayor duración, porque hacen su efecto hasta que la hormona se descompone en sangre, hasta que sus niveles van disminuyendo, ¿no? Bueno, pues esto es el sistema endocrino. Fijaos cómo coordina procesos muy importantes, ¿no? Bueno, la señalización nerviosa, el sistema nervioso, es otro sistema de coordinación totalmente diferente, esencial también. Sabéis que aquí las señales son eléctricas y se producen por el paso de iones, cationes, a través de las membranas, por canales, y ese transporte de cationes pues va cambiando el potencial eléctrico de la membrana y eso se transforma en señales. Las células especializadas para transmitir esas señales son las neuronas. Los destinos de estas señales son mucho más enfocados que en el caso de la señalización hormonal, porque en este caso la neurona lleva la señal eléctrica a un músculo concreto, a una glándula concreta. Los efectores son músculos o glándulas y las respuestas son en general mucho más rápidas. Fijaros el movimiento, el peristaltismo, que es el movimiento del intestino, del aparato digestivo, el músculo cardíaco, los latidos del corazón, la frecuencia cardíaca, la secreción de las glándulas, cuando las glándulas secretan los líquidos que sintetizan. Por lo tanto, son respuestas mucho más rápidas y en general cortas, porque los impulsos nerviosos son más breves, más de corta duración.
Bueno, pues vamos a ver en profundidad estos sistemas de coordinación. Empezamos por el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por dos partes principales, la que llamamos el sistema nervioso central o SNC y el sistema nervioso periférico, que veremos después. El sistema nervioso central está formado por dos estructuras principales, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal. Aquí en este dibujo se ve, esto sería el encéfalo, la parte, digamos, que tenemos dentro protegida por el cráneo, el encéfalo, y aquí comenzaría la médula espinal que recorre toda la espalda y que está protegida por la columna vertebral. Bueno, pues el encéfalo, esta parte que tenemos aquí del sistema nervioso central, es el que coordina la mayoría de procesos, bueno, todos los procesos conscientes y muchos de los procesos inconscientes. Es, podríamos decir, el centro de integración de información central. Integración de información central. Y está formado, a su vez, el encéfalo, de tres estructuras: cerebro, cerebelo y tronco encefálico, de arriba a abajo. Esto sería el cerebro en esta imagen, el cerebro, aquí tendríamos el cerebelo detrás, encima de la nuca, y esto sería el tronco encefálico que conecta el encéfalo con la médula espinal. Bueno, pues vamos a irlos viendo de uno en uno. El cerebro está formado por dos hemisferios. Por dos hemisferios, como vemos aquí. Esto sería el cerebro. Aquí vemos uno de los hemisferios. Si lo viéramos desde arriba, veríamos que hay dos hemisferios, uno izquierdo, otro derecho. Estos dos hemisferios están formados por 4 lóbulos cada uno. Aquí están indicados los 4 lóbulos con estos 4 colores. El lóbulo frontal en rojo, el lóbulo parietal en amarillo, lóbulo temporal, que está como en un lado del cerebro, y el lóbulo occipital, que está detrás, encima del cerebelo. Bueno, esto sería, en este caso, el hemisferio izquierdo, ¿no? Aquí estarían los ojos, la persona está como mirando en esta dirección, la nuca, pues esto sería el hemisferio izquierdo. En la parte derecha habría un hemisferio, digamos, simétrico a este, con los mismos lóbulos. Fijaos que cada lóbulo tiene funciones muy distintas. Vamos a acercarlo un poco más. El lóbulo frontal está más encargado, tiene neuronas, tejido nervioso, involucrado en la concentración, la planificación, la resolución de problemas. Alguna parte más lateral en el habla. Un poco más arriba el control motor en toda esta zona. La parte amarilla es más sensible al tacto, a la presión, más la interpretación de estos estímulos de tacto y presión, sabor, la conciencia corporal. Fijaos la zona del lenguaje, una zona aquí pues entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. La visión, curiosamente, está atrás del cerebro, en la parte más trasera de los hemisferios cerebrales, en el lóbulo occipital. Y aquí tenemos en el lóbulo temporal la parte de audición y del reconocimiento facial. Bueno, pues fijaos cómo tenemos distribuida esta corteza cerebral, que se puede llamar también, esta corteza cerebral, que es la parte como más externa del cerebro. Luego veremos que el cerebro tiene también estructuras más internas. Pues la corteza cerebral, que es la estructura externa, está distribuida de esta forma. Bueno, como decía, hay estructuras internas también. Pues estas son las principales, vamos a ver algunas. Esto sería lo que está marcado en amarillo, la corteza que hemos visto. En este caso estaríamos observando ahora el hemisferio derecho. Vemos que la persona está mirando en esta dirección. Sería hemisferio derecho con sus lóbulos que acabamos de ver. Y en la parte nuclear, digamos, en el núcleo del cerebro, tenemos otras estructuras. Tenemos unas estructuras que se llaman ventrículos aquí. Tenemos también 3 glándulas importantes, que luego vamos a hablar de ellas en el sistema endocrino, que es la glándula pineal, que tenemos aquí en el núcleo del cerebro, cerquita del cerebelo, el hipotálamo y la hipófisis, que están unidas, aquí muy cerquita del nervio óptico, como veis aquí, hipotálamo, hipófisis. Luego hablaremos de estas dos estructuras, de estas dos glándulas. Aquí estaría el cerebelo y aquí tenemos el tronco encefálico. Bueno, pues
Esto sería la primera parte del encéfalo, del sistema nervioso central. Vamos a ver que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, precisamente lo que ocurre es que se degrada este tejido que forma la corteza cerebral, este tejido que forma el cerebro. Entonces se reduce el número de neuronas funcionales en todas estas estructuras que acabamos de ver, ¿no? Por lo tanto, todas las funciones cerebrales, conscientes e inconscientes, empiezan a reducirse, se pierden esas capacidades, ¿no? Por eso se pierde la memoria y muchas funciones cerebrales, ¿no? Fijaos, aquí tenéis en la izquierda un cerebro normal, visto, digamos, el modelo en 3 dimensiones, desde un lateral, y un corte del cerebro, un corte transversal de toda la parte de la corteza cerebral exterior y la parte interna del cerebro. En el caso de la enfermedad de Alzheimer vemos que todo el tejido cerebral se ha reducido. Hay menos cantidad de tejido nervioso, tanto en el modelo en 3 dimensiones como en el corte transversal, ¿no? Y aquí en esta imagen vemos, las zonas que están marcadas en color son zonas activas del cerebro, son cortes transversales también del cerebro, y cada imagen es la imagen de la zona activada del cerebro durante una actividad concreta. Por ejemplo, esta persona está haciendo una tarea motora, movimiento, y veis que se marca la zona del cerebro en la que antes hemos dicho que era la zona de control motor, zona motora. Están las neuronas de esa zona más activas. Esta persona está haciendo una tarea visual, esto sería el lóbulo occipital, el lóbulo que tenemos atrás, que estaría más activo, las neuronas están más activas, porque está haciendo una tarea visual. Una tarea de memoria en esta zona, tareas de lenguaje en estas zonas más laterales. Bueno, pues esto es para que veáis cómo está distribuida esa corteza en esas funciones distintas, ¿no? Bueno, pues en el cerebro vamos a ver características importantes del cerebro. Pues en el cerebro se procesa la información recibida de receptores. Receptores son células que son capaces de captar estímulos y transformarlos en impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos llegan al cerebro y pueden producir respuestas concretas en efectores, que son las células que llevan a cabo la respuesta. Bueno, pues en el cerebro, de forma especial, se produce una de las funciones principales, que es el aprendizaje y la memoria. Y esto se debe principalmente a una característica esencial, que es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral hace referencia a que las neuronas son capaces de, digamos, son dinámicas, no son fijas. Se pueden establecer nuevas conexiones neuronales, nuevas sinapsis en función de estímulos. Nuevas sinapsis, se pueden fortalecer sinapsis que ya se habían creado o se pueden eliminar algunas que ya se habían creado también. Por lo tanto, esto modifica la estructura cerebral. Y esto pues es una maravilla, porque gracias a eso podemos aprender. Ahora mismo que estáis escuchando esto, que estáis estudiando esto, pues mientras uno toma apuntes, mientras uno escucha, si hace el esfuerzo de entender, nuestra plasticidad cerebral nos permite aprender conceptos nuevos, aprender una palabra, aprender pues, un razonamiento, aprender una actividad motora, cuando aprendemos a andar en bici, cuando aprendemos a conducir. Pues bueno, eso es gracias a la plasticidad cerebral. Bueno, pues vamos a ver las demás partes del encéfalo. Hemos visto el cerebro, vamos a ver el cerebelo. El cerebelo está encargado de movimientos musculares voluntarios, principalmente del equilibrio y la coordinación de estos movimientos. Luego lo veremos más en profundidad, pero está como coordinando el ritmo de la contracción muscular, el equilibrio, y luego veremos de qué manera lo hace, ¿no? Y por último, el tronco encefálico. El tronco encefálico está más relacionado con actividades involuntarias. ¿Qué tipo de actividades involuntarias? Pues el control del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y otras actividades como por ejemplo el vómito, el tragar, el estornudar y el toser, ¿no? Que tienen partes de movimiento involuntario. Bueno, pues este tronco encefálico, que si recordáis hemos dicho que es esta parte de aquí, que conecta la parte inferior, digamos, del encéfalo con ya la médula espinal,
Está formada por 3 partes que se denominan, están puestas por orden. El mesencéfalo es la parte más cercana al cerebro, el puente de Barolio, que se puede llamar también protuberancia o puente troncoencefálico, y el bulbo raquídeo. Esas 3 partes. Esto sería el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, que en conjunto forman el tronco encefálico, encargado, como hemos dicho, de esas actividades involuntarias. Bueno, pues esto sería respecto al encéfalo. Pasamos a la médula espinal, que vamos a ver que es también esencial porque es el centro de integración de procesos inconscientes. Procesos inconscientes, es decir, que no requieren esa conciencia propia de la corteza cerebral, del cerebro, ¿no? De hecho, no pasan, muchos de los procesos que dirige la médula espinal no pasan por el cerebro. Algunos sí, pero hay muchos que no. La médula espinal está protegida por la columna vertebral y está encargada principalmente de los reflejos espinales o arcos reflejos. Y estos son los que comentaba antes, que son lo que llamamos comúnmente reflejos, movimientos reflejos. Son movimientos muy rápidos para protegernos que no pasan por el cerebro, no pasan por la corteza cerebral. Son inconscientes. Por ejemplo, cuando tocas algo que quema y apartas rápidamente el brazo, esto es un arco reflejo. Luego veremos con más profundidad cómo funcionan. La médula espinal principalmente lo que hace es transmitir información de los nervios al sistema nervioso central y del sistema nervioso central a los nervios. Bueno, pues estas 2 estructuras, vamos a poner aquí una imagen de la médula espinal. Aquí veis la médula espinal que iría por dentro de la columna vertebral, conectando el encéfalo con el resto del cuerpo, y aquí lo vemos en 3 dimensiones. Esto sería la columna vertebral y dentro está la médula espinal. Veis que es una estructura tubular que dentro contiene una, digamos, como una masa con 2 colores, que luego lo veremos más en detalle, la materia gris y la materia blanca, que crean como una estructura en forma de H. Aquí lo vemos en una imagen una imagen real, un corte transversal de la médula. Bueno, pues después veremos que esta materia gris son los cuerpos celulares de las neuronas, son cuerpos neuronales, y toda esta materia toda esta materia blanca es los nervios, son los nervios, los axones de las neuronas. Bueno, pues esto es la médula espinal que acabamos de ver. Entonces, tanto la médula espinal como todo el encéfalo están formados por neuronas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Neuronas que ya conocéis, que las hemos visto en toda la secundaria y en temas anteriores, son células especializadas en la transmisión de impulsos nerviosos. Y tenemos 3 tipos principales: sensoriales, interneuronas y motoras. Las neuronas sensoriales, que se pueden llamar también aferentes, son las neuronas que son capaces de recibir impulsos nerviosos de los receptores, de las células que actúan como receptores de estímulos. Esos receptores siempre están conectados a neuronas sensoriales, que son las que llevan el impulso nervioso al sistema nervioso central. Esas son las neuronas sensoriales. Están conectadas normalmente con todos los tipos de receptores, que hay muchos. Aquí os he puesto algunos. Los mecanorreceptores son células que son capaces de identificar estímulos mecánicos, como por ejemplo la presión. Estas células se encuentran, por ejemplo, en la piel, en la epidermis. Los quimiorreceptores son células que detectan sustancias químicas determinadas. Están, por ejemplo, en el sentido del gusto, en la lengua. Los nociceptores son células que reciben señales dañinas, de dolor. Están, por ejemplo, también en la piel. Los termorreceptores reciben estímulos de temperatura, también están en la piel. Los receptores electromagnéticos, por ejemplo, los fotorreceptores que detectan la luz, están en el ojo, en la retina. Y los propioceptores, que son los que son capaces de recibir señales de la orientación del cuerpo, de la posición relativa del cuerpo con respecto al entorno, que están, por ejemplo, en el oído interno. Bueno, pues todos estos receptores reciben estímulos, son capaces de identificar, de detectar estímulos y enviarlos a través de neuronas sensoriales al sistema nervioso central. Así es como sería una neurona sensorial, primer tipo de neurona. Fijaos que el cuerpo celular de la neurona está en el centro y del cuerpo celular de la neurona, que se denomina también soma, salen, digamos,
un solo axón, pero que está ramificado en una dirección y en otra. Claro, una dirección va al tejido en el que están los receptores. Aquí estarían los receptores sensoriales conectados con las dendritas de la neurona sensorial, y el axón lleva el impulso nervioso pues al sistema nervioso central. Podría ser a la médula espinal o al encéfalo. Esto sería una neurona sensorial. El segundo tipo se denomina interneuronas. Las interneuronas, como su nombre indica, son neuronas que conectan unas neuronas con otras. Neuronas del sistema nervioso central con neuronas del sistema nervioso central. Están como conectando unas neuronas con otras, por lo tanto su estructura pues es parecida a las neuronas sensoriales. Fijaos, el soma, el cuerpo celular, está en el centro y hay un axón que conecta con unas neuronas y otro axón que conecta con otras neuronas, de forma que pueden transmitir el impulso nervioso pues, de unas neuronas a otras. Y por último, las neuronas motoras, o se pueden llamar también eferentes. Ojo, cuidado con no confundir eferentes y aferentes, ¿vale? Solo cambia esa primera letra. Aferentes es como que entra la señal, sensoriales o aferentes, y eferentes es que la señal sale, ¿no? Aferentes porque van de los receptores al sistema nervioso central, entra la información al sistema nervioso central, mientras que las eferentes, la señal sale del sistema nervioso central y llega a los efectores. Bueno, pues las neuronas motoras tienen este aspecto. Un soma mucho más ramificado, con muchísimas dendritas, y un axón que normalmente es mucho más largo, que se ramifica en su parte final y que está conectado con efectores, músculos o glándulas. Hay dos tipos de neuronas motoras, las que denominamos superiores, que transmiten impulsos desde el cerebro a la médula espinal, y neuronas motoras inferiores, de la médula espinal a los músculos. Bueno, pues esto respecto a las neuronas. Si recordáis, hemos visto que el sistema nervioso estaba formado del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, hemos dicho. Vamos a ver ahora el sistema nervioso periférico. Como su nombre indica, periférico quiere decir que está como en la periferia, como en el exterior. Entonces, claro, el sistema nervioso central no llega a todos los tejidos del cuerpo. Solo hemos hablado del encéfalo y la médula espinal, que está en el interior de la columna vertebral por toda la espalda, ¿no? Entonces, para que todas estas señales del sistema nervioso central puedan llegar a todos los tejidos y producir las respuestas adecuadas, pensad, por ejemplo, en el movimiento de una mano. La mano está muy alejada del cerebro y de la médula espinal. ¿Cómo llega esa señal a la mano? Pues gracias a los nervios. El sistema nervioso periférico está formado por nervios. ¿Qué son los nervios? Son conjuntos de axones. Los axones de las neuronas se agrupan en lo que llamamos nervios. En el ser humano hay 31 pares de nervios. ¿Por qué pares? Pues porque de la médula espinal sale un nervio por un lado y otro nervio por otro lado. Son pares, van en pares. Pues 31 pares de nervios espinales que salen de la médula espinal en el ser humano. Estos nervios pueden ser de tres tipos. Pueden ser nervios sensoriales, si solo contienen axones de neuronas sensoriales. Pueden ser nervios motores, si solo contienen axones de neuronas motoras, y pueden ser también mixtos si tienen de los dos tipos de axones, sensoriales, de neuronas sensoriales y neuronas motoras. Estos son los más habituales. Bueno, pues aquí veis una imagen general del sistema nervioso central en naranja, encéfalo, médula espinal, y todo lo que está en azul sería el sistema nervioso periférico. Fijaros cómo van los nervios por pares, saliendo de la médula espinal por un lado y por otro. Pues 31 pares. En el sistema nervioso periférico, repito, todas las estructuras que vemos en azul, tenemos también dos partes. El sistema nervioso periférico que denominamos somático y el autónomo. Esto es muy fácil de entender. El somático es el que dirige todos los movimientos voluntarios. Todos los movimientos voluntarios. El movimiento de la mano, el movimiento de las piernas cuando andamos, son movimientos voluntarios dirigidos por el sistema nervioso somático, por un conjunto de nervios que actúan sobre principalmente los músculos y son movimientos voluntarios. Mientras que el sistema nervioso autónomo es el que dirige los movimientos involuntarios. Y en este sistema nervioso, en el autónomo, tenemos a su vez dos tipos diferentes. El sistema nervioso autónomo simpático, que es el que actúa en respuesta al estrés o a la excitación,
y el parasimpático, que es todo lo contrario, la relajación. Cuando nos asustamos o nos ponemos nerviosos y notamos que el corazón nos late más deprisa, estamos teniendo unas respuestas dirigidas o controladas por el sistema nervioso autónomo simpático, por el sistema nervioso simpático. Mientras que cuando estamos durmiendo, por ejemplo, está activado el sistema nervioso parasimpático. Bueno, pues aquí más en detalle estos dos sistemas nerviosos, el parasimpático y el simpático, vamos a ver los nervios espinales, a qué estructuras están, conectados, esos axones, y qué respuesta producen. El sistema simpático hemos dicho que es en respuesta al estrés. Fijaos todas las respuestas que produce, ¿no? La dilatación de pupilas, la inhibición de la salivación, relaja las vías aéreas para ser capaces de respirar mejor, sube las pulsaciones para que llegue más oxígeno, más sangre a los tejidos, inhibe la actividad del estómago, de todo el aparato digestivo, de hecho, para que la sangre se pueda concentrar en el cerebro y poder pensar más deprisa. Por ejemplo, también la segregación de adrenalina, que luego veremos con más detalle. La adrenalina produce que el cuerpo pueda responder más rápidamente al estrés. También en la reproducción, la eyaculación, las contracciones vaginales están relacionadas con ese sistema simpático, y el sistema parasimpático es todo lo contrario. Con la contracción de las pupilas, esto no lo he dicho, pero la dilatación de las pupilas permite que podamos observar mejor, que entre más luz a la retina. En cambio, la contracción, todo lo contrario, ¿no? Estimula la salivación, contraer las vías aéreas, ralentizar las pulsaciones, todos son respuestas de relajación. Bueno, pues vamos a ver ahora más en profundidad qué son esto de los arcos reflejos que hemos visto antes, que son llevados a cabo por la médula espinal. Vamos a ver varios ejemplos. Hemos dicho que la médula espinal está encargada de esos reflejos, movimientos rápidos que son necesarios sobre todo para evitar peligros, ¿no? Este es el esquema general de un movimiento de arco reflejo. Hay un estímulo que, por ejemplo, como hemos dicho, puede ser un estímulo de alta temperatura. Cuando tocamos un objeto muy caliente, nuestros termorreceptores de la piel detectan ese estímulo, que es enviado en forma de impulso nervioso por una neurona sensorial a la médula espinal. Y en la médula espinal hay interneuronas que conectan con neuronas motoras, que activan los músculos esqueléticos y producen la respuesta rápida, que es apartar la mano de esa fuente de calor. Pues tenéis aquí tres ejemplos muy sencillos. Uno es el reflejo rotuliano, que es muy conocido. Si la pierna la dejamos en reposo, colgada, y damos un golpe seco en esta zona, debajo de la rótula, ahí hay un tendón, que es el tendón rotuliano, y si damos el golpe adecuadamente, se produce un movimiento reflejo, que es que la pierna, de forma involuntaria, se nos sube hacia arriba. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues al producirse la tensión en el tendón rotuliano, esa tensión es, detectada por los receptores que hay en el músculo, y esos receptores envían la señal eléctrica, la señal nerviosa, a través de una neurona sensorial a la médula espinal. En la médula espinal hay una sinapsis entre la neurona sensorial y neuronas motoras que activan y contraen el cuádriceps, y hay una interneurona inhibidora, como dice aquí, que transforma la señal de activación en señal de inhibición para inhibir el músculo antagónico, que es el isquiotibial, de forma que el músculo isquiotibial se relaja y el cuádriceps se contrae, lo que produce al final el movimiento de la pierna hacia adelante. Y esto ocurre pues en cuestión de milésimas de segundo. Es un movimiento reflejo, un movimiento muy rápido, ¿no? Esta transmisión del impulso nervioso es muy rápida, no tiene que pasar por el cerebro y es muy rápida, arco reflejo. Se llama arco por este movimiento circular que tiene las conexiones neuronales. Lo mismo podría ocurrir con un estímulo de temperatura. Estamos tocando algo caliente y la neurona sensorial envía esa señal eléctrica a la médula espinal, donde hay una interneurona que conecta con los músculos y produce de nuevo el movimiento de reflejo.
Fijaos que digamos, todo el camino que lleva la neurona sensorial y luego la neurona motora es a través de nervios, como los que hemos visto. Nervios de axones que pueden tener neuronas sensoriales, axones de neuronas sensoriales y axones de neuronas motoras. Bueno, pues esto sería cómo funcionan los arcos reflejos. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle el cerebelo. El cerebelo y sus funciones. Hemos dicho antes que estaba involucrado en equilibrio y coordinación. Lo que hace es recibir señales del cerebro y del tronco encefálico y también de la médula espinal y las integra. Las integra y produce respuestas que son pues, movimientos de forma equilibrada y coordinada. El cerebelo tiene también dos hemisferios, igual que el cerebro. El hemisferio cerebeloso izquierdo y el hemisferio cerebeloso derecho. Bueno, pues aquí hay una cuestión interesante, que es que el hemisferio cerebeloso izquierdo coordina junto con el hemisferio derecho del cerebro. Aquí hay como una coordinación cruzada, podríamos decir, ¿no? Hemisferio cerebeloso izquierdo se coordina con el hemisferio derecho del cerebro para coordinar todos los movimientos musculares del lado izquierdo. Por tanto, el hemisferio cerebeloso izquierdo coordina movimientos del lado izquierdo del cerebro, del cuerpo, pero trabajando con las neuronas del hemisferio derecho. Por lo tanto, aquí, como digo, comunicación cruzada, ¿no? Hemisferio cerebeloso derecho actúa con el hemisferio izquierdo, el inverso del cerebro, para coordinar los movimientos musculares del lado derecho del cuerpo. Bueno, pues esto es esencial para toda esa coordinación de movimientos, sobre todo movimientos voluntarios, ¿no? Con qué fuerza y con qué ritmo se producen las contracciones musculares en ese lado izquierdo y derecho, ¿no? Es fundamental para el equilibrio precisamente por eso, ¿no? Porque coordina los movimientos de un lado y del otro. Eso es esencial para la postura, ¿no? Equilibrio y postura. Y muchas de las señales que llegan al cerebelo para ese equilibrio y esa coordinación vienen de propioceptores, que son los receptores que hemos comentado antes, que son los que detectan la posición relativa del cuerpo con respecto al entorno. Esta parte del encéfalo, del sistema nervioso central, también es capaz de aprendizaje. También hay una plasticidad neuronal aquí. Y de hecho es la que más actúa, por ejemplo, como decíamos antes, en los ejemplos de pues cuando uno aprende a montar en bici, ¿no? Ese equilibrio. Al aprender a andar, el niño cuando empieza a andar, pues está formando las conexiones neuronales del cerebelo, principalmente, ¿no? Para ese aprendizaje motor de esos movimientos. Bueno, y lo último que vamos a ver de este apartado son dos conceptos importantes, que son los tipos de axones según su mielinización y la materia gris y la materia blanca. Bueno, pues ¿qué es esto de la mielinización? Hay algunos axones que tienen una cubierta o vaina de mielina formada por lípidos y proteínas. Esto lo vimos en el tema de la señalización neuronal. Esta vaina de mielina, formada por lípidos y proteínas, actúa como una capa aislante y acelera de forma muy significativa el impulso nervioso. Por esto es importante. No es lo mismo un axón mielinizado, aquí veis una imagen, esto sería un axón mielinizado con estas vainas de mielina, que un axón desmielinizado o no mielinizado. Veis que las vainas de mielina tienen como separaciones. Hay una especie de nodos, que se llaman nodos de Ranvier, y que producen que el impulso nervioso se acelere mucho de nódulo a nódulo, de nodo a nodo, porque en los nodos es donde están los canales por donde se realiza el intercambio de cationes. Al final, ese aislamiento y esa conducción saltatoria que produce que el impulso nervioso vaya saltando de nodo a nodo, pues hace que en las neuronas con axones mielinizados el impulso nervioso se transmite mucho más rápido, mientras que en las neuronas no mielinizadas el impulso va mucho más lento. Aquí veis una imagen, por ejemplo, de un axón. Esto sería un axón, un corte transversal de un axón, y todas estas capas que veis aquí sería la mielina, ¿vale? Una vaina de mielina. Bueno, ¿de dónde salen estas vainas de mielina? Pues
el origen es diferente en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, la mielina es producida por unas células que se llaman oligodendrocitos, que están alrededor del axón y van liberando, secretando esa mielina que va envolviendo los axones. En el sistema nervioso periférico son otro tipo de células que se llaman células de Schwann. Esta imagen que veis aquí es un axón del sistema nervioso periférico porque hay una célula de Schwann aquí con su núcleo que es la que está envolviendo el axón produciendo esas vainas de mielina. Es curioso en esta imagen también que se ve una mitocondria dentro del citoplasma del axón. Bueno, pues en los cortes transversales de un nervio, esto sería un nervio, aquí veis un solo axón, esto sería un nervio en el que se ven muchos axones mielinizados con su capa de mielina en azul clarito, ¿no? Uno de estos sería esta imagen ampliada, un axón mielinizado. Y aquí veis pues este corte transversal sería esta imagen que hemos visto aquí. Y los axones forman también pues, como estos haces conjuntos de nervios, de axones, perdón, ¿no? El nervio sería esto, con varios haces que a su vez están formados por muchos axones, como el que hemos visto en la imagen grande, ¿no? Bueno, y por último, esa materia gris y materia blanca, que hemos visto que forma parte de todo el sistema nervioso central, no del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central hay estas dos estructuras, la materia gris, que son los cuerpos celulares de las neuronas, y la materia blanca, que son los axones, sobre todo mielinizados, que dan ese color. Es la mielina la que da ese color más clarito, ¿no? Entonces, fijaros, en la médula espinal, que la hemos visto antes, forma esta materia gris, materia blanca, forma esta estructura como en H. Esto sería la materia gris, los cuerpos celulares, y la materia blanca, que serían los axones alrededor. En el caso del cerebro, la distribución es inversa. La materia gris está en el exterior, en toda la corteza, son los cuerpos celulares de las neuronas, mientras que la materia blanca, los axones, están más en el interior. Bueno, pues todo esto respecto al sistema nervioso. Veis cómo este sistema nervioso es un medio de coordinación de respuestas. Detecta estímulos, procesa y elabora las respuestas adecuadas.